Les invito a ir a Corintios, 2 Corintios capítulo 3. Estaba pensando en un tema que está ahí metido en el relato del apóstol Pablo. El tema es: no renunciemos al señorío de Cristo, al compromiso cristiano. No renunciemos. No renunciemos. Renunciar al señorío de Cristo y al compromiso cristiano, muchas veces esa renuncia, ese no querer que Jesús sea nuestro Señor y esa renuncia a comportarnos de manera cristiana, muchas veces está enmascarado, oculto esa renuncia, viniendo a la iglesia, ¿no? Me pasaba muchos años yendo a la iglesia católica, no era mi experiencia, yo iba con toda alegría a la iglesia católica de niño, pero veía a mi mamá, mis vecinas, que iban a la iglesia católica simplemente por el hecho de tener una reunión religiosa, pero nada de Dios afectaba a sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban todas peleadas. Volvieron, mi mamá estaban todas peleadas con ella. Pero iban a la iglesia y no resolvían nunca su conflicto, no había amor entre ellas, al contrario. Mirá, vino al final esa cosa que la bronca, ¿no? Es decir, no había un señorío de Cristo, no había un compromiso con la vida cristiana, pero sí había un lugar de reunión. Y esa renuncia a ese señorío de Cristo, a esa vida cristiana, estaba escondido en que yo voy a la iglesia. Pablo dice: no renuncies a tu compromiso. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, persiste tú. ¿Se acuerdan? De lo que hace, persiste, esforzate, a pesar de todo, esforzate. Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, yo prosigo, yo sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero sigo, me esfuerzo, continúo mi compromiso, no renuncio. Timoteo, no renuncies. Timoteo, yo no renuncio. Ahí está Pablo, y Pablo tiene una relación con los de Corinto. Pablo recorre más o menos unos más de 1.200 kilómetros por agua, no se mide kilómetros en el agua, pero no importa. Más o menos unos 1.200 kilómetros por agua, desde Jerusalén hasta Corinto, hasta esa distancia. Y Corinto es una provincia de Acaya. Y él fue a predicar allá. De hecho, se quedó 1 año y medio predicando allá. ¿Y tuvo persecución? Sí, tuvo persecución. Y tuvo fruto. En la primera carta que él escribe a los corintios, en esta relación que él tuvo con ellos, 1 año y medio estuvo. Realmente Pablo hacía las visitas, los viajes, pero no solía quedarse a veces en un lugar mucho tiempo. Acá se quedó 1 año y medio. Tenía una relación muy profunda con ellos, muy personal. Por eso en la primera carta, cuando él escucha que los de Cloé le dicen: mirá que los de Corinto están muy mal, están todos peleados y demás, él escribe una carta tratando de solucionar este asunto en los de Corinto. Y después escribe una segunda carta. Esa segunda carta es más de aliento, es más de ánimo, y van a ver, si vos lees la segunda carta, hay cosas muy íntimas del corazón de Pablo hacia ellos. Una carta que tiene muchas frases muy lindas, de mucho amor de Pablo hacia ellos. Y ahí en el capítulo 3, versículo 1, Pablo, cuando habla, miren lo que dice ahí el texto. Comenzando otra vez, dice Pablo, comenzamos otra vez recomendándonos a nosotros mismos, le dice Pablo a ellos. Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros. Versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no con tablas de piedra, sino en tabla de carne de corazón. Y de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ustedes, dice Pablo, ustedes los corintios, son el resultado, son el fruto de lo que Dios hace en la vida de los que creen. Ustedes tienen fruto por haber creído en Cristo.
Y a mí Dios me dio este ministerio y fue a través mío que Dios me usó para que ustedes le conozcan y Dios transformara su vida. Por eso Pablo dice, yo necesito una carta de recomendación cuando los veo a ustedes, no necesito ninguna carta de recomendación. Antes se usaban cartas, iba alguien a predicar, un maestro, y tenía que tener una carta donde decía, esa carta a nosotros, fulano de tal, enviamos a tal maestro, es de confianza, escúchenlo. Pero Pablo no necesitaba ninguna carta con los corintios. Ustedes son mi carta. Ustedes son esa carta que dice lo que yo soy para ustedes y lo que ustedes son para mí. Y dice Pablo, ustedes son el resultado de lo que un corazón perdido, buscando otras cosas sino a Dios, cuando lo conocieron a Cristo, las vidas cambiaron. Ustedes son el resultado de aquellos que creen en Jesucristo. Versículo 6. El cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu. Porque el Espíritu, como dice ahí, vivifica. Nosotros somos ministros competentes, no por nosotros, la competencia la da Dios. Dice, yo he sido un buen ministro entre ustedes, pero no por mis habilidades, sino porque Dios nos hace competentes. Pero dice ahí, Dios dio el ministerio de un nuevo pacto, el pacto del Espíritu que da vida. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice Pablo, nos dio un ministerio, el ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu, el ministerio que da vida. Esto que yo les predico, a ustedes les dio vida. Y si aquel antiguo pacto, el de que bajó Moisés en piedra, los 10 mandamientos, ese antiguo pacto fue de gloria, trajo gloria de Dios. Dice que bajó Moisés, ¿se acuerdan? Con el rostro resplandeciente, que tenía que cubrir el rostro porque no lo podían ver cara a cara, de la gloria de Dios que se manifestaba en el rostro de Moisés. Pero esa gloria iba a perecer, es decir, Moisés al poco tiempo esa gloria se le iba a disminuir, ya después Moisés podía sacarse aquello que lo cubría porque ya no tenía ese reflejo. ¿Cuánto más? Aquel ministerio que fue en la carne, ahora cuánto más gloria va a ser este ministerio del Espíritu. Pablo está diciendo que este ministerio que Dios le dio a él es un ministerio de profunda gloria, profundo resplandor, un ministerio que da vida a los que creen, que ilumina a todos aquellos que escuchan de este ministerio, la predicación. Y ustedes, los corintios, son la prueba de la gloria de Dios en el corazón de los que creen. Versículo 9. Porque si este ministerio de condenación fue con gloria, el ministerio de los 10 mandamientos fue de condenación. ¿Por qué? Porque la ley nos condenaba. Si ese antiguo pacto, aquel ministerio que fue para muerte, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Si aquello que fue glorioso, que uno vio a Dios y bajó las tablas, los 10 mandamientos, fue para nuestra condena. Esos 10 mandamientos fue para nuestra condena y fue con gloria. ¿Cuánto más este que va a traer justificación? Quiere decir que Dios a vos te va a ver santo. A vos, mujer, te va a ver santa. Te va a ver sin mancha. Te va a ver pura, te va a ver puro. Sin maldad, sin pecado. Vos decís, no es así. No es así, no es verdad eso. Esa no es la realidad. Pero dice Dios, te va a ver así gracias a este ministerio de justificación. Porque Cristo se pone delante tuyo y en medio de Dios y de vos. Y Dios ve tu vida a través de Cristo. ¿Y cómo te ve? Te ve santo, puro, sin mancha y te justifica. Por eso tiene gloria.
Porque a vos no te va a ver Dios como pecador, te va a ver como santo, te va a ver santa, pura y sin mancha. Así Dios ve a la iglesia. Cuando en realidad no somos nada que ver con eso. Tenemos muchas manchas, muchos pecados, cometemos muchos errores, pero este ministerio ha traído tanta gloria para nosotros que logra la justificación. Bendito ministerio. Capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no renunciamos. Teniendo este ministerio, dice Pablo, el ministerio del nuevo pacto, el de la justificación, el ministerio de la gracia de Dios, del favor que vos no mereces, el favor que vos no ganaste, Dios te va a dar un favor. Este ministerio tiene que ver con este favor de Dios, con el perdón de todos tus pecados. Todos tus pecados te son perdonados. No hay un pecado que vos hiciste, el cual Dios no vaya a perdonar. Están todos perdonados, tus malos pensamientos, tus malas actitudes, tu mal carácter, tus vicios, tu mala manera de vivir y de tratar a la gente, tus egoísmos, toda la porquería que yo soy, Dios me lo perdona. Es el ministerio de la salvación por la fe y no por las obras. Es el ministerio por creer, como dijo Jesucristo, arrepentíos y creed al Evangelio. Jamás habló de buenas obras, jamás habló de actitudes que hay que hacer, jamás habló de actividades para entrar a la membresía, de hechos. No, la salvación es por gracia. No tenés que hacer absolutamente nada. Arrepentite de tus pecados y creed en el Evangelio, porque Él ya hizo la obra que vos no podías hacer, la obra perfecta. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso es el sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades, de tus pecados y de los míos. Este es el ministerio que da gloria a Dios y que da gloria a los hombres, aunque no la merezcamos. Es el ministerio que liberta al hombre de la esclavitud del pecado. Es el único ministerio que corta la cadena de aquel pecado que me tiene atado, que no me permite dejar de hacerlo. Ese pecado que me lleva a los vicios que no quiero y los cometo. A esos vicios que me dan esa prisión que por más que yo no quiera hacerlos, termino siempre cometiéndolos. Y tal vez no sea un vicio, no sea el alcohol, en tu caso, no sea la droga, o no sea la lujuria o la pornografía, que tanto se habla últimamente. Por ahí no es ese tu vicio. Pero tal vez tu vicio es el mal carácter, es el egoísmo que está incrustado en el corazón, que solo te hace pensar en vos y en nadie más. En vos, tus 2 amigos, tus 3 amigos, tus 3 familiares y el resto que se muera, no es asunto mío. Esa esclavitud de pecado, este ministerio lo rompe esas cadenas. Rompe las cadenas de ese carácter que vos decís, ¿por qué tengo esto? No me puedo deshacer de esta forma de ser que me aborrezco a mí mismo. Pero este es el ministerio que te da libertad. Es el ministerio que hace una conversión. Dice que en él la criatura es cambiada, una nueva criatura. Una nueva criatura. Hablaba con un hermano, que no sé si está presente, no lo voy a nombrar, pues está grabado, que él me decía, hace un tiempo que conozco al Señor y me encontré con un par de amigos. Y me miraban y charlaban, me miraban y me miraban y me miraban. En un momento, ¿qué te pasó? Le dijo uno. ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa? Le dice, ¿algo malo? No. Bueno, ¿qué? Estás cambiado.
Tu forma, no sé, de expresarte, de hablar. Claro, le dijo, mira, voy a la iglesia. Es Jesucristo. Una nueva criatura. Es el único ministerio que nos transforma, que verdaderamente nos cambia, que saca lo peor de nosotros y nos pone lo mejor de Él. Y es un fruto, bendito sea Dios, es lo único que cambia realmente a las personas. Este ministerio es el ministerio de la eternidad. Hablaba Eduardo, claro, nos parece tan lejana la muerte y está tan cercana, y tan cercana. A veces escuchamos a alguien que está enfermo, uy, pobre, y vos no sabés que mañana perdés vos la vida. ¿O vos qué te pensás que, cuánto vamos a vivir acá? No vamos a llegar a los 100 años. Quien llega, no sé, por ahí Dios, alguno llegará al 100, no vamos a llegar a los 100 años. Antes nos vamos a ir. Pero este es el ministerio de la eternidad. Es el único ministerio que hace que alguien se despida de esta tierra en paz, profunda paz. Por eso tiene gloria esto. Por eso Pablo dice, este es el único ministerio que verdaderamente da gloria a Dios y nos vivifica. Es el ministerio de la eternidad. Es el ministerio que cambia la muerte por vida, que saca de las tinieblas a la luz, que nos libra de la guerra constante a la paz que sobrepasa todo entendimiento, del vacío del ser, a la llenura del Espíritu, dice el apóstol Pablo, y del interior corren ríos de agua viva. De tu interior y de mi interior, este ministerio hace que en nuestro corazón haya ríos de agua viva. Cuando antes estábamos vacíos en nuestro espíritu, es el ministerio que cambia la soledad a la familia de Dios. Y yo lo viví en carne propia. El día que a mí me operaron, ese día en el sanatorio, había tantos hermanos que antes de ir a operarme, porque no estaba internado, estaba esperando en la misma sala, había tantos hermanos que el médico vino, el cirujano, vamos Fernando, me dice, vamos que te toca. Y ahí saludando a todos los hermanos, parecía cuando terminaba la reunión. Y me iba a operar. De la soledad a la familia de Dios. Este es el ministerio. Es el ministerio de aquella angustia desgarradora al gozo de un alma llena. Por tanto, dice Pablo, teniendo en nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no renunciamos. ¿Y por qué yo renuncio? ¿Y por qué yo abandono el señorío de Cristo? La vida cristiana. Vengo a la reunión. Sí, vengo. Como tantos otros que van a su religión. Pero ¿por qué renuncio al señorío de Cristo? ¿Por qué no tengo este corazón que tiene el apóstol? 1200 kilómetros de distancia. Amando a una nación, no era judía, no eran de su pueblo, pero los fue a llevar porque él sabía que el ministerio les podía cambiar los corazones y se los cambia. ¿Por qué yo renuncio? Bueno, mis hermanos, la razón por qué Pablo tiene un corazón distinto está en el capítulo 5, si das vuelta a la página, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo tenía en cuenta
tenía muy presente la meta de Dios a través de este ministerio. Él no ignoraba la situación del mundo y tenía en claro el propósito de Dios a través del ministerio. Dice que Jesús, mirando a la multitud, ¿se acuerdan? Los ve y les dice a los discípulos, ven la multitud, son como ¿qué? ¿Se acuerdan? Ovejas sin pastor. Están, la expresión es, están dispersas y están desahuciadas. Están solas, desamparadas, dispersas. Y dice Cristo que cuando las ve así, dice, rogad al Señor de la mies, porque la mies es mucha. ¿Y qué dice? Los obreros pocos. Pocos ven la situación del mundo. Pablo no renuncia porque él puede ver lo que Cristo ve a la hora de ver a la gente. Ve corazones que están dispersos, están perdidos y que están desahuciados. Ahora yo les cuento algo que me pasó el año pasado y se repite este año. Cuando uno de nuestros hijos egresó el año pasado del colegio, él estuvo 14 años en ese colegio y se recibe con un título. Y claro, habitualmente el colegio, cuando se hacen estos eventos enormes, porque es un título, y estamos todos con toda la familia contentos, ¿no? Porque nuestro hijo logró algo muy importante para él. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucede en el colegio? Generalmente la fiesta es un viernes a la noche, un sábado a la noche o un domingo a la tarde. ¿Por qué esas fechas? Para que, bueno, toda la familia pueda ir, ¿o no? Porque ¿qué es importante para el chico que egresa? Que esté la familia. Nos llega la notificación que la fiesta se va a hacer un viernes a la mañana. ¿Cómo un viernes a la mañana? ¿Me está cargando? Me lo dice mi esposa, ¿me está cargando? Viene mi hijo con la vena así. Porque a alguien del colegio se le ocurrió, no, es mejor el viernes a la mañana. ¿Mejor para quién? Claro. Porque claro, los docentes tienen que ir, claro, un viernes a la noche no es el horario. Un sábado no es el horario. Y un domingo menos. Y lo pusieron el viernes a la mañana. Obviamente escribimos un mail porque te puedes comunicar con mail. Pedíamos hablar, no pudimos hablar, marcamos un mail. Miren, por favor. Porque te tienen que pedir el día del trabajo, porque no todos pueden. Bueno, no hicieron caso. Este año se repite. Claro, estuve en el colegio y no me acuerdo si fue mi esposa o mi hijo. Sí, ella fue. Ella fue la que tomó la decisión. Y claro, vos la mirás y no la puedo ver como el apóstol Pablo. Y mis hermanos, el apóstol tenía una visión espiritual que le permitía ver el corazón de las personas, no las maldades de las personas, no los egoísmos. Y era la misma visión que tenía Cristo. Porque cuando yo veo con mis ojos y no con los de Cristo, renuncio al mensaje. Para esa mujer tengo otro mensaje, que no es el de Dios. Pero también otros tienen ese mismo mensaje para conmigo. ¿O vos te pensás que yo soy la oveja blanca de la familia? Yo también tengo las mías, y mis egoísmos y mis maldades. Pero a mí Jesús me miró con otros ojos, desamparado y perdido. Por eso haces esas cosas. Por eso tenés esa maldad. Por eso tenés esa contestación. El apóstol podía ver lo que veía Cristo. Que atrás de la maldad de alguien ve una oveja perdida, desamparada, que necesita este ministerio, conocer a Jesucristo. Por tanto, no renuncio. ¿No será que yo siempre veo otra cosa? Entonces mi lengua se traba
en el paladar y no hablo del amor de Dios y no amo a las personas que se pierden. El apóstol dice, el Espíritu nos constriñe, nos empuja. Mira, mis hermanos, nosotros los hijos de Dios vivimos en contra de la corriente. En contra de la corriente. Y Dios nos llama a amar al perdido, pero hay tanto en contra, ¿no? Que me gustaría nadar en contra y odiar al perdido, ¿no? Y vivir para mí. ¿Y por qué yo tengo que sacrificarme por él si no se lo merece? ¿No? Por ahí el que se lo merece con gusto le hacemos un favor, y el que no se merece, y qué sé yo, cuesta. Pero dice que el Espíritu, que Cristo nos constriñe, nos empuja, nos da ese poder para poder amar como Él ama, para poder amar al otro y dejar de amarme a mí mismo, de considerar al otro y dejar de considerarme a mí mismo. Ahora Pablo sí va a renunciar a algo. Fíjate lo que dice el versículo 2 del capítulo 4. Versículo 2 del capítulo 4. Antes bien, cuando dice renunciamos a nosotros mismos, renuncio a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucias, con trucos, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Yo no renuncio a este ministerio, pero para no renunciar a este ministerio yo tengo que renunciar a mí mismo, a lo más vergonzoso de mi ser, que es amarme a mí, que es ponerme primero yo en primer lugar, antes que a Dios y antes que al prójimo. Yo renuncio a mí mismo, a lo más vergonzoso de mí mismo. Y no ando con astucia. Es decir, yo no vengo a la iglesia para enmascarar esa renuncia al señorío de Cristo y a la vida cristiana. No vengo a la iglesia para enmascarar que vivo para mí. No ando con astucia. Sino que dice que agarro la palabra de Dios y recomiendo a mi conciencia humana delante de lo que dice la palabra de Dios. Toda mi conciencia humana lo paso por el filtro de la palabra de Dios para ser como Él y dejar de ser como yo. Yo sí renuncio a mí mismo. Y hay un espíritu hay una fuerza que me constriñe, que es Cristo, sabiendo que Él murió por mí. Y ya los que estamos vivos, ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por eso Pablo no renuncia a este ministerio por amor a los perdidos, porque él fue a Corintio a predicar y se sacrificó. Pero una vez que se convirtieron los corintios, no renuncia por amor a los hermanos. Él escribe a las cartas, ya no a aquellos que les predicaba el Evangelio, sino a aquellos que ya se convirtieron del Evangelio, los hermanos en Cristo, la iglesia en Corinto. Y él no renuncia en amarles. Y así, mis hermanos, él no renuncia al compromiso. Él no va a un culto para enmascarar una vida lejos de Dios. No. Él con toda sinceridad pone su conciencia delante de la palabra de Dios y quiere ser como Él. Y habla que hay una fuerza que lo constriñe y lo empuja, aunque hay un mundo, una corriente que va en contra de esta forma de vivir, pero hay un poder superior que hace vencer esa corriente que me lleva a vivir como vivía antes, a vivir como vive la gente del mundo, con religión pero sin Dios. Pero hay una fuerza que me constriñe, que me lleva a ser como Él es. Por amor a vosotros no desmayo. Ahora Pablo se hizo imparable. Imparable. Fíjate lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo 4. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, en todas partes, la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo dice, yo me estoy muriendo. Literalmente me estoy muriendo haciendo toda esta obra, pero ustedes están teniendo vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas las cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracia, y sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, como dice ahí, no desmayamos. No desmayamos. La vida del apóstol Pablo, la vida humana del apóstol Pablo se fue deteriorando muchísimo. Él desgastó su vida con el único objetivo, que los perdidos, desamparados, dispersos, conozcan a Cristo. Y los creyentes crezcan en la gracia del Señor. Los amó, igual que Cristo. No renuncies. Es lo que quería compartirles en esta mañana. No renuncies al señorío de Cristo. No renuncies a una vida cristiana real. Porque la obra que va a hacer Dios a través tuyo en las personas que no le creen hoy va a transformar la vida de ellos. Va a haber una obra milagrosa en el corazón de aquellos que no creen. Gracias a que Dios te puede usar a vos, que le seguís, que le buscás, que tomás las fuerzas de Él, que te constriñe, que te empuja hacia adelante, y que ya no vivís para vos, sino que vivís para aquel que murió y resucitó por vos. La obra que va a hacer Dios con vos y con la iglesia va a ser la bendición de los que están de la puerta para afuera. Así quiere Dios. Y que gastes toda tu vida haciendo esto. Después el apóstol sigue hablando y dice que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, finalizando el capítulo. Y todos vamos a dar cuenta de lo que hicimos, bueno o malo. Va a haber un tribunal donde podamos decirle, Señor, no renunciamos. Fuimos fieles. Pudimos ver lo que vos viste, el corazón del perdido. Pudimos ver lo que vos viste, el corazón de mi hermano, que tiene defectos, que tiene sus temas, pero que lo pudimos amar, como vos me amaste a mí, como vos moriste por mí, y me enseñaste a vivir para ti, y ya dejar de vivir para mí. Es el ministerio de gloria, es el ministerio que vivifica, es el ministerio, mis hermanos, que nos hace felices, que cuando damos la vuelta, y esto es una religión, qué vacía es la vida. Qué vacía es la vida. Pero el Señor vino a hacer de nuestro corazón un río de donde fluye un agua viva. Oramos y nos vamos a poner de pie y también vamos a orar por los alimentos que vamos a comer ahora, el desayuno, y vamos a orar también por Ezequiel que cumplió años, por las chicas que están por la gracia de Dios al cuidado nuestro. Padre Dios, gracias por esta bendición que tenemos nosotros de haberte conocido, Padre. Nunca imaginamos la paz que has traído a nosotros, Señor. Desconocemos el cielo, Señor, la eternidad es algo que nos cuesta muchísimo vivenciar. Pero, Señor, gracias
porque nos sentimos perdonados. Sentimos el alma libre, el alma con paz. Gracias a ti, Señor. Gracias porque nunca más vamos a estar solos. Tú estás con nosotros. Pero gracias por la iglesia, Señor. Qué bendición son los hermanos. Qué bendición, Padre, has hecho con nosotros en este tiempo de que habitemos en una iglesia. Esto que tú hiciste, bendito seas. Porque estamos llenos de errores. Pero como, Señor, tú bendices la comunión. Te bendecimos. Todo esto lo hiciste a través de Jesucristo. Todo lo planeaste por amor a nosotros. Señor, ayúdanos a no renunciar, porque tu evangelio transforma vidas. Y es necesario, Padre, que prediquemos. Es necesario que te llevemos a todos lados, que hablemos de Jesucristo, porque tal vez uno del montón crea como creímos nosotros y venga a esta vida nueva, a esta felicidad que es estar cerca tuyo. Querido Dios, gracias por Ezequiel, por cumplir años en el Señor. Bendícelo mucho, Señor. Rogamos por su fe, Señor, por sus fuerzas, por su Hijo, Señor. Sosténlo y gracias, Padre, por él, por la bendición de tenerlo cerca, Señor, de estar junto con él en este tiempo. Bendito Dios, gracias por las chicas, Carol, Señor, Daniela, que vienen de lejos, Señor, que han dejado su hogar y hoy están con nosotros, Señor. Bendícelas mucho. Cubre su soledad como solo tú puedes hacer. Alienta su corazón. Y mientras estén con nosotros, Señor, que ellas crezcan en el Señor siempre. Cuídalas, Padre. Querido Dios, bendice los alimentos que vamos a compartir, la comunión. Haz de nosotros una iglesia donde el amor de Jesucristo se pueda ver en cada hermano. En el nombre de Jesús, amén. Buen día, mis hermanos. Un abrazo a los que están en el Zoom.